Bienvenidos de nuevo. Este vídeo sería el 2. Acabo de hacer un vídeo de canales donde he hablado de las curvas de canales, de los ejercicios de examen de canales de otros años, de hidráulica, obras hidráulicas o aprovechamientos hidráulicos para ingenieros, y esta es la segunda parte del vídeo, ¿bien? De cara al examen que tenemos en febrero. Vale, en este caso voy a hablar de qué es una sección de control, qué es lo que tenemos que hacer para poder definirme en lo del vídeo anterior, ¿vale? Que sería la definición de resalto, resalto hidráulico, calado crítico y calado normal, que va, los 12 o 13 minutos de vídeo anterior van de eso. Para definir todo esto hemos hablado que siempre vamos a hablar de conceptos básicos de hidráulica, que ya cuento que todos sabéis, porque todos los que estáis en clase conmigo lo sabéis. Vamos a hablar de, en este caso, de flujo, de variación de flujo, de caudal, vamos a hablar de Bernoulli, vamos a hablar de ecuaciones de continuidad, de calcular perímetros mojados, de calcular el número de Reynolds, de calcular el tipo de tubería, etc. ¿Qué es una sección de control? Que de eso va este vídeo, ¿vale? En este vídeo vamos a ver la sección de control es la zona donde nosotros podemos determinar de manera bastante sencilla cuáles son las características de un flujo hidráulico. En este caso, las secciones de control normales sería la primera, la que tienes flujo subcrítico, se llama, donde el número de flow es menor que 1. En este caso, tendríamos una curva de remanso que además se calcularía aguas arriba. Repito, flujo subcrítico, es decir, si el número de flow es menor que 1, ¿de acuerdo? La sección de control sería aguas arriba, ¿de acuerdo? Luego forma es como una cresta. Repito, subcrítico, aguas arriba, número de flow menor de 1. Caso 2, al revés, número de flow mayor que 1, régimen supercrítico, sección de control, aguas abajo. Esto hay que sabérselo de memorieta, ¿vale? Y paso 3, flujo crítico, ¿vale? Ni sub ni super. Sub por debajo, luego flow por debajo, super por arriba, flow por arriba, ¿de acuerdo? Y crítico. Crítico en este caso sería un régimen, un flujo totalmente inestable, donde la sección de control puede estar o bien aguas arriba o bien aguas abajo, ¿de acuerdo? Porque sería lo que llamamos un flujo experimental, importante. Luego, hemos hablado en el anterior vídeo que cuando tengo el régimen, nosotros pasamos de una pendiente fuerte a una pendiente débil, el tipo de curvas que vamos a utilizar, ¿vale? Esto viene del vídeo anterior, que va también de hidráulica de canales para ingenieros. Vamos a hablar que esta sección tiene muchísima pendiente y luego nos encontramos con una pendiente suave. Hemos dicho que en ese caso es el único que existe donde nosotros vamos a utilizar el concepto de resalto hidráulico, es decir, tenemos un salto se llama, ¿vale? Y vamos a hacerlo con las fórmulas de calados conjugados. Primero vamos a poner h sobre 2 y sacaríamos el FR2, y luego h2 al revés sobre h1 y sacaríamos el número de flow del 1. Una vez que tenemos esto, vamos a ver qué es un resalto hidráulico. Lo he explicado antes, pero lo vuelvo a decir ahora. Un resalto hidráulico es un fenómeno donde el flujo pasa de ser flujo supercrítico, es decir, mayor que 1, a menor que 1. Y solo en ese caso, al revés, no se produce el resalto. Bien, importante concepto. Realmente el resalto hidráulico es un fenómeno natural donde se pasa del número de flow mayor que 1 al menor que 1, y solo en este caso, cuando hay un resalto hidráulico, puedo utilizar lo que llamamos la ecuación de Belanger o la ecuación de calados conjugados, como casualmente la conocemos desde clase, ¿vale? Donde en este caso vamos a trabajar con las ecuaciones estas que os he puesto, ¿vale? H1 sobre H2 o H2 sobre H1, depende de los datos y depende de la sección y depende de qué vayamos a calcular. Era un poco esto lo que antes se me ha pasado del otro vídeo. La ecuación de Belanger o calados conjugados, que es la que tenéis ahí, pues parte de la ecuación de la continuidad y parte de la ecuación de las derivadas parciales y la ecuación de la cantidad de movimiento de toda la vida, ¿vale? Entonces esta no lo voy a desarrollar porque ya la vimos en clase, y esto era la fuerza atractriz media del régimen laminar y turbulento, tampoco no la considero ni la voy a desarrollar. Sí que quiero hablar un poco de lo que es la fórmula de Chézy. La fórmula de Chézy es aquella que nos habla
que el C, que es la fórmula de Cauchy, de la rugosidad del canal siempre que tengamos una sección transversal. En estos ejercicios hemos visto que puedo tener sección transversal, circular o trapezoidal, ¿vale? Que son los tres básicos. O el mismo canal que nos va cambiando de sección. Esto hemos visto exámenes además, ¿vale? En los canales, tipos de secciones según el coeficiente de Cauchy o de Cauchy, ¿vale? Vamos a hablar de canales anchos y poco profundos, rectangulares, cuadrados, profundos y estrechos. Utilizaríamos como siempre bien la ecuación de Manning, en este caso, os recuerdo que V es igual en este caso, ¿vale? A 1 partido entre n, por en este caso el radio hidráulico 2/3, de acuerdo, por en este caso la pendiente que sería elevado a un medio. Luego vamos a calcular también la variación de fuerza atractiva a lo largo de las secciones, si son pues curvas isótacas, elementales, de igual velocidad, etc. Y luego ya pasaríamos al cálculo, dependiendo del perímetro del canal, la fuerza atractiva. Estuvimos viendo cómo evolucionaba y cómo cambiaba. No voy ahí, las secciones isoresistentes, cómo funcionaban con respecto a derivadas parciales. No voy a ir ahí porque es un mini vídeo, ¿veis? Y luego vamos a hablar de qué es la fuerza atractiva crítica. La fuerza atractiva crítica es una tensión de corte crítica donde tenemos que las partículas de sedimento empiezan a moverse. Teníamos también los ábacos de Shields, donde el análisis semiteórico nos habla también de cómo se determina una sección de corte. Esto lo vimos en clase. ¿De acuerdo? A partir de ahí considerábamos que las partículas de tamaño característico tenían una densidad específica y que además estaba inmersa en este tipo de resortes o fórmulas. Hablamos también de lo que es la resistencia de cada partícula. Calculábamos los ábacos de la curva de Shields para ver cómo sabíamos si el contorno era liso o rugoso, de acuerdo a si se producía un movimiento o no en ese tipo de curva. Y luego a partir de ahí podíamos saber si la partícula C, la llamamos C, pues se iba a mover o permanecía en ese estadio, ¿bien? Y a partir de ahí pues calculábamos el corte adimensional con el número de Reynolds y hablábamos de eso, pues el punto si caería por encima, las curvas de ajuste que nos da el gráfico de Shields, por encima o por abajo para calcular ese sedimento, ¿bien? Hicimos varios ejercicios donde estuvimos hablando también del valor obtenido y cómo pues trabajar con este tipo de gráficos. Luego los tipos de problemas de examen que hemos estado viendo serían los problemas de flujo uniforme, que determinaríamos un caudal para una pendiente determinada. Luego habría otros que determinábamos lo que es la pérdida energética, en este caso, donde teníamos con las pérdidas energéticas lo mismo, teníamos una variación de profundidad a lo largo de una longitud. Y luego hablaríamos de cómo se determinan los caudales en diferentes canales con métodos experimentales. Hablábamos de Manning, de Cauchy, del cono de Brands, de Strickler, etc. Loera, Desi, Weisbach, etc. Hablábamos también de los cambios de unidades y luego poco más. Esto es lo que quería ver. Bueno, el cambio de flujo, si era uniforme o no era uniforme, tipo de materiales, si era madera o si era acero o si era hormigón, etc. Si era un canal de tierra, ¿de acuerdo? Luego hablaríamos de cómo se calcularía también, estábamos utilizando curvas adimensionales para sacar los tirantes normales de cada sección. Teníamos también un abaco de tablas donde estábamos hablando del diseño hidráulico de cada canal en secciones cuadrangulares para ir más rápidos, pero no nos fiamos de estos abacos porque habían exámenes cuadrangulares y habían otros que se utilizaban circulares, ¿vale? Y un poco luego ya nos pasábamos al tema de compuertas, que ya subiré otro vídeo de qué es un coeficiente de constricción, dónde está el caudal, cómo variaría esa apertura de compuertas, el tipo de régimen de esa compuerta, etc. Entonces hablaríamos también en este caso de con gráficos calcular compuertas planas en este caso, coeficientes de constricción, la longitud de la vena contracta de la compuerta, la mínima longitud de revestimiento de un canal, esto lo estuvimos viendo, cuál era y cómo se calculaba la sección hidráulica óptima de un canal, tanto si era rectangular, circular, ¿de acuerdo? O bien, en este caso, trapezoidal. Estuvimos viendo los ejercicios y luego cómo se trabajaban con diferentes tipos de rugosidades o materiales y en las diferentes secciones de los canales. Hablábamos también de sedimentos con el método de Horton, Einstein y Bach,
y el método del cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, y cómo calculábamos con esos abacos y esas fórmulas adimensionales, pues desde las alfas de las secciones compuestas hasta la fórmula de Chow-Henderson. Y luego poco más. Los ejercicios que hicimos son los métodos de calcular canales simples, que en este caso teníamos el método de la sección total o de áreas parciales. ¿De acuerdo? Calculábamos en este caso, que esto ya los vimos todos y están súper resumidos, y luego ya los cálculos de los sedimentos, ¿de acuerdo? Y cualquier cosa, pues como nos vemos la semana que viene, simplemente llevo, no sé cuántos minutos llevo ya, pero 10 minutos, o sea que ya está bien esto, ¿vale? Las condiciones económicas también dimos, el canal y los trazados, tipo de pendientes, las curvas condicionantes de las plantas de los canales, que era longitud a media ladera, alta ladera, cómo se trazaban los túneles, si el canal iba cerrado o iba abierto, cuáles son las condiciones geológicas que vamos a tomar para determinar cómo lo vamos a diseñar. Hablábamos también de qué es un acueducto y cómo se diseñan, qué es un sifón y cómo se diseñan, y luego pues, los túneles sobre todo, ¿vale? Cuando tenemos un canal cerrado, y a partir de ahí la longitud de la tubería y las pendientes que tenemos que calcular para que esto fluya de manera adecuada. Haré otro vídeo para las condiciones de revestimiento de los canales y sobre todo para el tema de los sedimentos, ¿vale? De momento, modos de mampostería, ventajas, inconvenientes, el hormigón en masa, todo eso que lo vimos en clase. No quiero hacerlo más grande este vídeo. Nos vemos, chao, feliz fin de, adiós.